Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro seminario sobre la Constitución Política que el Centro de Estudios de Democracia y Progreso ha convocado para justamente discutir con dos panelistas, pero además con la posibilidad que intervengan quienes han concurrido a esta invitación sobre justamente la Constitución Política. Hay un autor alemán que tiene algún desprestigio, ¿no? Porque terminó siendo un fanático nazi, pero que su libro, Teoría de la Constitución, es evidentemente un referente obligado para hablar justamente de la ley fundamental. Y me refiero a Carl Schmitt, que sostuvo que había dos grandes temas que no había ninguna duda que debían ser regulados por la Constitución Política. Uno, la tradición de derechos fundamentales, que es una herencia de la Revolución Francesa, esta idea justamente que hay derechos de la persona, del particular, frente al Estado, ¿no? Como un límite a la autoridad pública. Y la segunda idea que tampoco podía ser excluida de una carta fundamental era la idea de separación de poderes, que en este caso en particular es una herencia no de los franceses, aun cuando Montesquieu lo planteó en algunos de sus textos, sino que es una idea generada después de la Revolución Norteamericana. Aquí fundamentalmente la tesis de James Madison en El Federalista, que es un libro muy interesante que uno deberá siempre tener a mano, en que se sostiene la idea de la separación de poderes, ¿no? Cada poder público es autónomo, es independiente de los otros poderes, y entre ellos tiene que haber controles y contrapesos para permitir justamente que esta separación sea efectiva. Y me refiero originalmente, ¿no? Poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. La semana pasada discutimos acerca de los derechos fundamentales, la llamada parte orgánica de la Constitución Política. Hoy le haremos respecto a la parte de la parte de la cual trata sobre la separación de poderes, la llamada parte orgánica, ¿no? Y aquí el tema central es cómo se distribuyen los poderes públicos y que, claro, siguiendo la tradición norteamericana, deben ser autónomos e independientes entre sí para permitir un control y contrapeso del poder que ellos ejercen. En el caso del día de hoy, creemos que las preguntas que deben contestar nuestros panelistas son algunas de estas, no todas, pero algunas de estas debieran ser objeto de respuesta por parte de quienes van a formar parte del panel. Uno es cómo se eligen o se designan quienes ejercen los poderes públicos. En el caso nuestro tenemos claro que democráticamente se eligen las autoridades que desempeñan poder ejecutivo y legislativo, pero se ha producido la discusión respecto de jueces que invaden estas atribuciones de quienes, por ejemplo, hacen las leyes, y uno podría plantear, como en Estados Unidos, la posibilidad también de elegir a los jueces, de algún nivel, ¿no? Lo segundo, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir para ser autoridades públicas? Porque en el caso nuestro hay algunas reglas que son bien especiales, ¿no? Referidas a la edad, por ejemplo. Para ser senador o presidente de la República, 35 años, para ser ministro, perdón, para ser diputado, 21, y los jueces de la República lo pueden ser solo hasta los 75 años de edad. O sea, hay reglas que tienen que ver, por ejemplo, con quienes tienen una exigencia, se le exige un requisito para poder desempeñar estos cargos públicos. Segundo tema, evidentemente, es la autonomía y la independencia del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo. Ese es un tema que algo se discutió la semana pasada y que ahora probablemente vamos a tener algunas respuestas más claras por parte de los panelistas. Lo tercero, la existencia o no de un tribunal constitucional que puede ejercer justamente el control judicial respecto de que las leyes estén ajustadas a la Constitución política. Se requiere un tribunal constitucional, es posible que esa función la ejerza la Corte Suprema, en fin, no hay un debate abierto respecto de este tema en particular. El cuarto asunto que debería ser elucidado es la discusión acerca del régimen de gobierno, presidencialista, semipresidencial o parlamentario, un tema que queda indudablemente abierto. Y finalmente el tema de cómo se reforma esta futura constitución política una vez que haya sido aprobada en plebiscito por la comunidad. En esta materia, una reflexión de Thomas Jefferson, presidente de los Estados Unidos, el tercero, quien tiene un sinfín de frases célebres, pero una en particular me parece a mí que es bueno recordar. Dice: nuestra constitución política escrita es la seguridad. Nos otorga seguridad la constitución escrita. No la hagamos en un papel en blanco por construir. Esta idea justamente que lo que le da seguridad a las personas es contar con constitución escrita, no la hagamos un papel en blanco por construir. 1803, Thomas Jefferson. Nos viene probablemente bien, nos calza esta frase de Jefferson.
Vamos a comenzar con el seminario, con ya los panelistas. Participan primero Clemente Pérez, luego Sarko Luksic. Cada uno va a disponer de 20 minutos para poder intervenir. Las preguntas se pueden hacer a través del chat, que va a estar disponible para quienes están participando. Y en consecuencia, esta segunda parte trata sobre cómo se instruyen los poderes públicos, y va a comenzar Clemente Pérez, abogado con Progreso. Clemente es abogado de la Universidad Católica de Chile, es máster en políticas públicas de la Universidad de Georgetown, es MBA en la Universidad Católica, es director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, ex subsecretario de Obras Públicas, expresidente del Metro de Santiago y miembro, como decíamos, de Progresismo con Progreso. Y luego va a intervenir Sarko Luksic, también abogado de Comunidad en Movimiento, abogado de la Universidad de Chile, donde fue secretario ejecutivo del Grupo de Estudios Constitucionales, exdiputado por el Distrito 16, ex subsecretario del Trabajo y ex coordinador nacional de la defensa laboral. Y, tal como afirmábamos, miembro de Comunidad en Movimiento. Entonces vamos a darle la palabra a Clemente para que intervenga durante 20 minutos. Gracias, Luis. ¿Se ve completa la página o se ve solo...? Todavía no está compartida. Ah, siempre me pasa esto, ¿no? No hay caso. Siempre me enredo. Ah, aquí está. ¿Ahí sí? Ahí está. Ahí sí, ¿no es cierto? Vale. Bueno, lo primero, un par de prevenciones que es importante hacer. Nosotros en Progresismo con Progreso hicimos un trabajo en conjunto de poner ideas, de debatir sobre la nueva Constitución, pero no necesariamente lo que yo diga representa a Progresismo con Progreso. Básicamente, aspiro a que sí, pero no necesariamente hemos discutido cada uno de los temas en detalle, y obviamente, sobre todo la sesión de hoy día, como decía Luis, tiene más que ver con la distribución del poder. La sesión de la semana pasada respondía al origen del constitucionalismo, a cómo limitar el poder, a los derechos de las personas. Hoy día más bien tiene que ver con cómo se organiza el poder, y por lo tanto es una discusión bastante más política en algunos aspectos, y creo que aquí hay distintas opiniones también. A lo mejor es un poco menos jurídica que la sesión pasada. Primero, vamos por partes. Lo primero es la forma del Estado. Obviamente Chile tiene un Estado unitario, no tenemos tradición de ser un Estado federal, pero ante esto yo creo que hay una gran tendencia y una gran presión, yo diría, por ir avanzando hacia una descentralización cada vez más importante. Es cierto que Chile es un país muy centralizado, gran parte de los recursos, por ejemplo, se definen en Santiago, y estamos frente a un proceso de descentralización importante con la elección de los gobernadores regionales en forma democrática por primera vez en nuestra historia. Sin embargo, si bien yo considero que eso es sano, pienso que hay que ser cautelosos. No sé si nuestras regiones, todas, incluyendo la metropolitana, por cierto, tienen los niveles adecuados para asumir una serie de decisiones, por ejemplo, en materia de recursos, con los estándares de exigencia que se requieren para asegurar un buen gasto fiscal. Entonces, y además tenemos hoy día una falta de alineación entre competencias y eventualmente poderes, porque vamos a tener gobernadores elegidos con un gran respaldo electoral. El gobernador que representa a la región metropolitana va a tener la votación de un 40% de la población en Chile, es decir, va a ser una figura política de primer nivel, obviamente, pero no necesariamente las atribuciones que va a tener asociadas van a ser del mismo nivel o jerarquía que su investidura o su legitimidad de origen. Tenemos ahí una disociación, y pienso que tenemos que avanzar hacia una adecuada descentralización. A mi juicio, debiéramos hacerlo de manera cautelosa. Me gustaría proponer o rescatar lo que plantea el constitucionalista Sebastián Soto, que dice el principio de subsidiariedad competencial, es decir, que aquellas funciones
que no pueden ser asumidas adecuadamente por el nivel regional o local, deben recaer en el gobierno central. Más adelante voy a avanzar un poquito en esto, pero me parece que más que, por ejemplo, asignar cuotas, que cada región tiene que asignar una serie de recursos definidos de antemano por un monto, me parece que uno debiera establecer ciertas exigencias de calidad o estándares al momento de aprobar esos recursos. Por ejemplo, que las regiones pueden asignar proyectos, pero deben tener una rentabilidad social de un determinado monto. Pienso que tenemos que ser cautelosos. Yo tengo dudas antes de entregar cheques en blancos en este proceso de descentralización. En resumen, pienso que tenemos que avanzar manteniendo al país como un Estado unitario, avanzar en una descentralización, pero a mi juicio el adjetivo tiene que ser cauteloso, estableciendo ciertos estándares de calidad en las decisiones para que puedan ser definidas a nivel regional y local. Eso tiene que ver también con las funciones que van a tener los gobiernos regionales y esta conversación y cohabitación que van a tener los gobernadores elegidos democráticamente con los delegados presidenciales que van a ser los representantes, los actuales, los sucesores de los actuales intendentes, ¿no es cierto? Eventualmente uno podría también tener alguna discusión sobre la revisión de las provincias y regiones para evitar este goteo que ha habido de nuevas regiones y nuevas provincias. Y una cosa que me parece importante relevar y que creo que es bastante urgente en nuestro ordenamiento constitucional en términos del territorio, es que de una vez por todas tengamos alcaldes mayores o dotemos a los gobernadores regionales con las funciones que propiamente tiene un alcalde mayor en otros países. Esto quiere decir que hay ciertas funciones que van más allá del ámbito jurisdiccional de cada comuna. Ciudades como Santiago tienen una gran cantidad de municipios, ¿no es cierto?, con problemas locales, pero también con problemas de escala regional, como la contaminación atmosférica, como las aguas lluvia, como los temas que tienen que ver con el ordenamiento territorial. Es decir, pienso que, y esta es una demanda de todo el mundo, sobre todo del territorio, del ordenamiento territorial, la necesidad de que nosotros nos dotemos de la figura de los alcaldes mayores para aquellas ciudades de carácter metropolitano, fundamentalmente Santiago, Viña, Valparaíso y Concepción, Talcahuano, por ejemplo, en una primera instancia. Y en cuarto lugar, también es importante en términos del Estado y la forma de Estado, considerar que la descentralización tiene que ir siempre de la mano con instrumentos que aseguren la responsabilidad fiscal. La experiencia de los gobiernos subnacionales en otros países, de comunas o regiones que empiezan a adquirir mayores atribuciones y generan un enorme gasto fiscal que termina repercutiendo y generando un proceso inflacionario sobre el resto del país, es una experiencia que no queremos vivir, ¿no es cierto? Un segundo tema es el régimen político. Me parece que aquí no hay dos opiniones, obviamente, entre las distintas formas de régimen político. Nuestro compromiso es con la democracia, y eso debe quedar claramente establecido en la Constitución. Que la soberanía reside esencialmente en la nación, eso es algo que está en la Constitución hoy día y que obviamente tiene que permanecer. Señalamos en la sesión pasada y ratificamos hoy día que se debe hacer un reconocimiento de los pueblos indígenas. Hay quienes han planteado que la Constitución debiera sostener un Estado plurinacional, aunque no termino del todo por comprender qué significa eso. Me parece que más bien, y adhiero a lo que ha planteado algunos constitucionalistas, de que seamos un Estado y nos declaremos un Estado pluricultural, es decir, donde cabemos diversas culturas, una sola nación, pero diversas culturas. Y ahí hay un tema respecto a los pueblos indígenas, obviamente, porque siento yo, y esto sería interesante tener algún día un foro especial sobre esto, que hemos legislado poniendo énfasis en temas simbólicos más que efectivos. Hemos legislado más con sentimiento de culpa, de promover a los pueblos indígenas que realmente lograrlo. La ley, las distintas leyes que se han aprobado, que
como por ejemplo la ley Lafkenche, el convenio 169 de la OIT, y la distinta legislación que, por ejemplo, establece una capitis diminutio, que más que proteger termina perjudicando, a mi juicio, a los pueblos indígenas. Por ejemplo, no pueden vender sus tierras, solamente pueden permutarlas. Es decir, hay una serie de legislaciones que por apoyar o promover a los pueblos indígenas probablemente los estemos perjudicando, y hoy día hay, por ejemplo, muchos proyectos de inversión que prefieren no ubicarse en zonas donde hay presencia de comunidades mapuche u otras etnias. Así que este es un tema interesante, el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas. Pienso que da para un seminario, y creo que es una oportunidad para tener una conversación desprejuiciada, y ojalá con números detrás, más que solo simbólica. Respecto al tema de fondo, me parece, en términos de la distribución del poder en el país, a través de la nueva Constitución, está la discusión de la forma o sistema de gobierno, por cierto. Esta es la discusión de fondo, me parece. Las opciones, obviamente, las conocemos: un sistema presidencial o un sistema parlamentario, que son como los dos regímenes estándares. Luego se produjo una serie de constituciones. Obviamente la Constitución del 80 fue una de ellas, que establecieron lo que se llama un sistema presidencialista, a diferencia de un sistema presidencial, o algunos autores llamaron cesarismo presidencial, que es aquellos sistemas o formas de gobierno en que el presidente tiene atribuciones exorbitantes. La Constitución del 80, muchas de ellas se fueron mitigando o eliminando. Originalmente el presidente podía hasta disolver la Cámara de Diputados en un sistema presidencial. Había figuras que obviamente eran propias de un cesarismo presidencial. Y también surge como atractivo o interesante analizar el sistema semipresidencial o semiparlamentario, y es la conversación que queremos tener hoy día. Lo primero, obviamente, pasa por discutir si vamos a mantener el sistema presidencial o lo vamos a revisar. El régimen presidencial forma parte de nuestra historia, es el régimen predominante que hemos tenido en nuestros 200 años de historia. Básicamente es lo mismo que ocurre en los demás países de América Latina, que es lo que ocurre en la mayoría de lo que hemos hecho, o tal vez esa sea la causa, ¿no es cierto? Imitamos el sistema presidencial americano, o pretendemos imitar el sistema presidencial americano. Sin embargo, es importante recalcar o señalar que hay diferencias relevantes entre los presidencialismos de América Latina y el sistema norteamericano. Básicamente Estados Unidos tiene un sistema federal, con lo cual hay una distribución de poder entre obviamente cada uno de los 50 estados, eventualmente un 51º estado que va a ser Washington D.C., y el gobierno federal propiamente tal. En segundo lugar, hay dos partidos de carácter pragmático, y ese es un factor bien relevante. Hay autores incluso que dicen que el sistema presidencial solo ha tenido éxito en países anglosajones, y que no ha habido países con sistemas de partidos ideologizados como los nuestros, en los que el sistema presidencial haya logrado perdurar. Y una tercera causal o característica distintiva es que en Estados Unidos el Congreso tiene atribuciones, tiene poder político propio. Es decir, el sistema presidencial chileno y de la mayoría de los países de América Latina no es tan similar como pudiera parecer al régimen presidencial norteamericano, que es el que probablemente nos sirvió de modelo, ¿no es cierto? Es más, muchos autores y crecientemente están culpando cada vez más al sistema presidencial de algunos de los males de las democracias de América Latina. Arturo Valenzuela, por ejemplo, claramente señala que claramente el sistema presidencial no logró evitar la crisis de 1973, lo mismo Óscar Godoy. Gastón Gómez señala que el sistema presidencial tiene una fuerte separación de poderes, no es un esquema de colaboración. Arturo Valenzuela habla de la doble legitimidad, o de la disyunción de legitimidades. O Lins, que habla de que hay una legitimidad democrática dual que termina compitiendo. Es decir,
el presidente tiene una legitimidad democrática, el Congreso también, y no necesariamente se produce un esquema de colaboración. El Congreso fiscaliza, pero no tiene responsabilidad de hacer gobierno. A estas críticas hacia el sistema presidencial, básicamente la más fuerte de todas las críticas es que el sistema presidencial es incapaz de resolver crisis políticas de gran magnitud. Es demasiado estricto, es demasiado rígido, y cuando faltan años para cumplir un periodo presidencial y un país está sufriendo una crisis política relevante, los mecanismos constitucionales de un sistema presidencial son en general insuficientes para resolver esos conflictos. A lo que muchas veces se recurre es a sumar figuras al gobierno que le den estabilidad o mayor apoyo político a ese gobierno, que es una de las formas que pueden tener los gobiernos de enfrentar las crisis. En el caso de Allende, por ejemplo, que incorporó a generales en su gabinete, o en el caso de Piñera, que incorporó parlamentarios y casi desnudó sus bancadas parlamentarias para fortalecer su gabinete. Otro ejemplo es que ante estas situaciones de falta de apoyo, se recurre a grandes coaliciones como ocurrió con el gobierno de la nueva mayoría. Coaliciones muy amplias, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, pero que no necesariamente tenían una idea en común. Esas son las críticas al sistema presidencial, pero por otro lado, ¿qué es lo que nos ofrece el sistema parlamentario? Tal vez la historia en Chile es injusta con el sistema parlamentario porque tendemos a asociarlo al periodo que vivimos entre 1891 y 1925, entre la Guerra Civil, ¿no es cierto?, y la nueva Constitución de Alessandri, cuando en verdad ese no era un régimen parlamentario propiamente tal. Más bien algunos autores hablan de que se trataba de un asambleísmo parlamentario, más que una república parlamentaria, no tenía los mecanismos de un régimen parlamentario. No había la posibilidad de disolver la Cámara, las censuras del gabinete operaban de hecho en la práctica, ¿no es cierto? Pero sea justo o no sea justo esa crítica, la verdad es que hay una revisión o una mirada crítica hacia los sistemas parlamentarios, me parece a mí, por parte de nosotros los chilenos y en general en América Latina, una mirada recelosa de los sistemas parlamentarios. Y también reconozcamos que los parlamentos dan pocas señales de mostrar la responsabilidad que se necesita al momento de hacer un gobierno. Y eso es algo que estamos viviendo día a día. Parlamentos que más bien buscan que pareciera un concurso de popularidad más que estar demostrando gobernabilidad y responsabilidad. Hay excepciones, por cierto, y después de la crisis de octubre, el Parlamento chileno, que fue el que generó el gran acuerdo de reforma a la Constitución, mostró altura de mira, responsabilidad, en fin, pero eso no es lo habitual. Y de hecho, entonces, tanto es así que más que avanzar hacia un parlamentarismo en general América Latina, lo que está avanzando es hacia constituciones cada vez más presidencialistas. Y ya lo decíamos la semana pasada, como todas estas constituciones, sobre todo las del llamado socialismo latinoamericano del siglo XXI, son constituciones fuertemente presidencialistas, basadas en figuras como las de Chávez, Evo Morales, en fin. Van en la línea contraria probablemente de la línea de lo que uno quisiera recomendar o plantear, y que en general la mayoría de los autores están planteando. Entonces, entre este presidencialismo que tiene, o sistema presidencial que tiene grandes falencias, ¿no es cierto?, sobre todo por su rigidez, y este parlamentarismo que no logra dar la confianza, aparece una figura tal vez intermedia que ciertamente es interesante, es atractiva y que se tiene que analizar con calma, que es la figura del sistema semipresidencial, en que hay un jefe de Estado elegido democráticamente, que no es el presidente ceremonial como el italiano o el alemán, ¿no es cierto?, sino que es un jefe de Estado con atribuciones sobre todo de representación de la nación. Y que este presidente o jefe de Estado nombra un gabinete, nombra un jefe de gobierno, un primer ministro, lo que sí es que este gabinete tiene que tener
puede ser censurado por el Congreso, y para evitar la inestabilidad, generalmente lo que se establece son este sistema de censuras constructivas, es decir, no basta quitar la confianza a un gabinete, sino que hay que tener la capacidad de armar un gabinete alternativo, que es las formas en que se han ido evitando las inestabilidades que genera el parlamentarismo más puro. Esto surge fundamentalmente, el país que ha llevado la delantera en esto es Francia, más bien por la figura de Gaulle respecto al Parlamento francés, y lo que dicen, bueno, y esto tiene mucho apoyo en sectores muy cercanos o parte de estos mismos grupos, ¿no es cierto?, que estamos conversando, de que, como Jorge Burgos, Guterman Martínez, que lo han planteado públicamente como la necesidad o la conveniencia de que Chile avance hacia el sistema semiparlamentario. Gastón Gómez dice, lo que no se busca debilitar al Ejecutivo, por el contrario, fortalecerlo. ¿De qué manera? De asegurar que el Ejecutivo, el gabinete, siempre va a tener el apoyo de la mayoría del Parlamento, y de esa manera entonces evitar un espacio de confrontación. Lo que plantea Guterman Martínez es que habría de hecho un acuerdo entre la Democracia Cristiana y Renovación Nacional de ir avanzando hacia un régimen semipresidencial. Y lo que plantea Jorge Burgos, que es re importante, porque a veces nosotros miramos estos temas de manera un poquito más teórica, como si uno pudiera elegir en un menú al sentarse en un restaurante y elegir la forma de gobierno, y eso no es así. La forma de gobierno tiene y depende mucho del régimen de partidos y de las instituciones, de las tradiciones, y Jorge Burgos levanta el tema de que en América Latina hay un predominio de un sistema pluripartidista, que los presidentes tienen que coexistir con un sistema de partidos variado y bastante ideológico, y por lo tanto ese es uno de los desafíos, y también entonces plantea la necesidad de revisar favorablemente el sistema semipresidencial. Clemente, 3 minutos. Voy a apurarme entonces. Básicamente pienso yo que carece de arraigo social en la tradición chilena. Debiéramos avanzar hacia un sistema más equilibrado, y tiene ciertas debilidades el sistema semipresidencial, como por ejemplo la tendencia a crear conflictos artificiales. El caso de Perú es un buen ejemplo de un sistema que, si bien no es semipresidencial puro, pero se genera este conflicto artificial entre los distintos poderes del Estado. Hoy día el sistema presidencial en Chile es menos presidencialista de lo que era antes. El gobierno de Patricio Aylwin aprobó el 80% de las leyes que presentó. Los últimos gobiernos de Piñera y Bachelet han ido bajando fuertemente, entre 60 y 40%. Patricio Navia llega a decir que una de las víctimas de la pandemia será el presidencialismo que teníamos, porque ya hoy día el presidente de la República muchas veces no es capaz ni siquiera de oponerse a proyectos que a veces, con claros visos de inconstitucionalidad, surgen desde la Cámara, desde el Congreso. Antes de que se me acabe el tiempo, es importante, por lo tanto yo al menos pienso que es necesario avanzar hacia un sistema presidencial más equilibrado. Uno podría evaluar el sistema semipresidencial. Yo pienso que la falta de tradición por ahora sería más prudente solamente avanzar hacia un sistema presidencial más equilibrado, pero de todas maneras es importante tener en cuenta algunas cosas. El Congreso puede manejar las urgencias, o debiera poder manejar las urgencias, el Senado participar más en los nombramientos, la descentralización cautelosa de la que yo hablaba. Hay toda una discusión sobre las leyes de quórum supramayoritario. Yo mantendría, tal vez no las leyes de quórum calificado 4/7, que son mayorías muy altas y muy exigentes, pero es importante en algunos aspectos que requiramos quórum más altos que la simple mayoría. Y por último, antes de terminar en este tema, creo, como decía, que no se puede analizar solamente la forma de gobierno de forma autónoma del sistema de partidos. Nuestro sistema de partidos requiere mejoras en términos de que se facilite la gobernabilidad. Tenemos un sistema de partidos extremadamente ideologizado, fragmentado, que se premia a los díscolos. Hay diputados con menos de un 2% de los votos, pequeños partidos arbitrando disputas, y en ese sentido tenemos que trabajar algunas propuestas, como por ejemplo, reducir el número de parlamentarios sin reducir el número de distritos, es decir, sin que volvamos al sistema binominal, pero generar algunos incentivos a tener gobiernos de más mayoría,
o un sistema menos fragmentado, volver al voto obligatorio, mantener el bicameralismo y revisar ciertas normas electorales de financiamiento y de inhabilidades que hoy día en verdad lo que hacen es que favorecen a los incumbentes y restringen la competencia. Respecto a forma de gobierno, solamente me quedan 2 láminas que las voy a decir rápido en términos de otros organismos, porque ya vimos la relación entre los principales, ¿no es cierto?, que es el Ejecutivo y el Legislativo en esta forma de distribuir el poder. Pero han surgido ya desde Montesquieu, como decía Luis Lizama al principio, desde Montesquieu a hoy día, ya no hay solamente 3 poderes, hay una serie de otros organismos que han ido ganándose un espacio y que son necesarios. Desde el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, Justicia Electoral, en fin. A mí me parece interesante, de nuevo, una propuesta de Sebastián Soto, que es decir, mira, la mayoría de estos organismos discutamos si requieren una autonomía constitucional, en general la mayoría es positivo que lo tengan, definir una administración que sea un cuerpo colegiado, que la Constitución defina cómo se designa ese cuerpo colegiado y que luego haya una ley de quórum supramayoritario que lo regule. Es decir, para la mayoría de estos servicios, o más bien órganos, ¿no es cierto?, con autonomía constitucional, desde el Banco Central a otros, que se diga, mira, esto va a estar en la Constitución asegura su autonomía y tiene que tener un cuerpo colegiado. Eso debiera aplicar para organismos como, por ejemplo, la Contraloría General de la República, que hemos transformado al Contralor en una especie de pequeño dios que no tiene... Él controla, pero nadie lo controla a él, ¿no es cierto? No hay un órgano colegiado y es completamente indolente respecto de los tiempos que se demora en evaluar, en fin. Es decir, aquí hay una regla que me parece interesante para la mayoría, si no todos, los órganos con autonomía constitucional que nosotros asignemos o definamos como relevantes. Y por último, en materia jurisdiccional, va a surgir también la discusión del Tribunal Constitucional. Nosotros creemos que es sumamente importante que haya un Tribunal Constitucional. Esto no es una innovación de la Constitución del 80, esto venía de antes, esto es una necesidad de la mayoría de los países que tienen un sistema constitucional, ¿no es cierto?, de una constitución fuerte y que respeta los derechos de las personas, pero sí es necesario revisar la integración del Tribunal Constitucional, por cierto, reducir la importancia del presidente de la República. Recordemos que hoy día son 10 miembros, 3 designados directamente por el presidente de la República, y también suprimir la participación de la Corte Suprema en el nombramiento de ministros del Tribunal Constitucional. Y respecto de cómo ejerce sus facultades o sus responsabilidades, eliminar el control preventivo obligatorio, que lo han transformado en una especie de tercera cámara. Esto de que tenga que pronunciarse respecto de cada ley que se apruebe en el Congreso, eso evidentemente termina deslegitimando su legitimidad o minando su legitimidad. Lo que sí debiera mantener el control preventivo facultativo, es decir, cuando alguien lo pida, o incluso el tribunal cuando decida hacerlo, pero de motu propio, pero no siempre, sino cuando realmente se justifique, realizar el control preventivo en forma facultativa. Y respecto del control represivo, es decir, posterior a que la ley ya se ha publicado, que quede claro que los fallos del Tribunal Constitucional son obligatorios para todos los órganos, especialmente para la Corte Suprema. Eso, hasta ahí llego yo. Me parece que esos son los aspectos más relevantes que van a surgir en la discusión constitucional de los próximos meses. Bien, muchas gracias, Clemente. Vamos a darle ahora entonces sus 20 minutos a Žarko Lukšić. Gracias. Tengo que entrar acá. ¿Esta es, no? Sí, esta es. ¿Se escucha bien? Y perfecto. Sí. Sí, a ver, efectivamente estamos en esta parte, nos toca ver... Nos está mostrando la pantalla, eso sí, Žarko. ¿No? Estamos viendo tus correos, también sabrosos, pero no estamos viendo tu presentación. Óyeme hoy. Espérate. Sí, estamos viendo tu escritorio, parece. Pínchala. El escritorio, sí. ¿Y no logra entrar? Tienes que abrir la presentación primero. Ya está abierta, la tengo yo mirándola. Es que ¿Nueva función? deja de compartir y comparte de nuevo. Eso. Deja de compartir y comparte de nuevo. Ya. ¿Poner en pausa?
No, dejar de compartir. Anda a compartir pantalla, dejar de Espérate. compartir. Ya, ahí, Ahí, ok, Ya. ya, compartir compartir, pantalla. ya, Y te muestra ahí unas pantallitas. Pon sí, la presentación. no la tengo. No la Que no tengo la acá, se fue. Uf. Compartir, Ahí está. Ahí Ahí está. estamos. Ahí A ver, está compartiendo Zoom. no, Entra, ahí está claro. entra donde está la En el costado, presentación. en el costado izquierdo tienes tu presentación, Sergio. En el costado superior izquierdo tienes que ahí pinchar y ahí está tu presentación. lo que pasa es que me dice Zoom acá nomás. No, ahí, esa. No, esa. Sí. Este. Además, esa es. Ahí. Esa. Ah, ya. No, No, no es un correo. por eso voy a volver al escritorio donde está mi presentación. Ok, y ábrela. Espérate, ¿qué es esta? Presentación. Ahí abajo. Esta, Ahí. esta. La aprieto, ya, Sí. está ahí. Ahí sí. Ahí estamos, ahí sí. Ahí está, sí. ya. Ahora abajo ponle la forma presentación. ¿Dónde es? No, el que Ahí. sigue, el que sigue. Ah, el sí que sigue. No, El que para el sigue, otro lado. al otro lado. Al otro ¿Acá? lado. No, donde mismo estabais, pero para el otro lado. La línea inferior. La última. de La tu última pantalla. sigue derecho y Ah, la ahí, última. esa. Ahí Eso. estamos. Ya. Oye, muchas gracias y disculpen lo poco operativo que soy. Bueno, mira, efectivamente esta segunda parte de la parte se dedica a lo orgánico. Y ahí lo fundamental es precisamente revisar las instituciones o los órganos constitucionales que tienen por finalidad dentro de un régimen democrático establecer un control y fiscalización, ya sea que le permita a los ciudadanos y a los administrados poder ejercer sus derechos fundamentales, que fue lo que vimos en la sesión anterior. Entonces, la importancia que tiene esta parte orgánica es que los derechos fundamentales, los principios y los valores que conlleva el sistema democrático contemplado en nuestra Carta Fundamental, se hacen efectivos, se aplican a través de todo este engranaje, esta estructura de controles y fiscalización. Bien se decía por Lucho que tradicionalmente existían la separación de estos poderes del Estado. Hoy día ya no se habla de poderes del Estado, sino que se habla de una separación de funciones de los órganos constitucionales, porque además de los tradicionales han emergido nuevos poderes, que hay alguna doctrina que lo habla que son poderes neutros, que es la figura del Tribunal Constitucional, Contralor General de la República. No existe, pero en otros lugares sí, la Defensoría del Pueblo, los Consejos Nacionales Económico y Social, que son estos poderes también constitucionales que cumplen esta tarea de ejercer un control, tanto en la administración como un control político. Y en eso siempre hay que tener presente que los controles pueden ser políticos, y los controles políticos tienen que ver con el sistema de gobierno, con el control administrativo a la administración, que se realizan a través de otros órganos, que es la Contraloría General de la República, que es las defensorías y otras más. Con esa instrucción yo quiero tocar primero el tipo de Estado, el sistema de gobierno, y después veremos algunos órganos constitucionales que ejercen control en la administración, como control judicial y también control de carácter político. Desde el punto de vista del tipo de Estado, yo quiero decir que Chile
a mí me ha tocado estudiarlo desde el punto de vista del derecho comparado. Chile es de los países más centralizados del mundo. O sea, lejos el país más centralista de Latinoamérica, salvo Uruguay, que es muy pequeño, de algunos países de Centroamérica. Pero si uno lo analiza desde el punto de vista de lo que es América del Sur y también países de otros continentes, especialmente el que nosotros observamos y que nos proyectamos como Europa, tanto Europa, la antigua Europa del Este como la Europa occidental, y claramente Chile es muy central. Es muy central. Por lo tanto, ya ves, yo quiero hacer una cuestión bien dramática. La última vez que ha habido una reforma seria desde el punto de vista de descentralización territorial, que crearon los gobiernos regionales, posibilitaron elegir a los consejeros regionales, fue la reforma de don Patricio Aylwin, fue el 94. Y de ahí se pega un salto hasta ahora último, con las reformas hay una reforma que son el 2009, y esta última reforma en el cual consagran la elección de los gobiernos regionales, que son del 2017-2018, y que después se traduce en una ley orgánica regional, donde también hay un traspaso de competencia. Lo que quiero decir de que si hay un tema que ha sido olvidado en nuestro país en los últimos 30 años, es el tema tomar en serio el tema de la descentralización regional. Ahora, Chile, la verdad que ha sido temeroso con avanzar mayormente en descentralización, en otorgarle mayores potestades y darle mayores, entre comillas, autonomía a las regiones, no una autonomía total, sino que mayores facultades en definitiva, mayores competencias, porque claro, mira permanentemente a nuestros estados vecinos, mira Argentina, y Argentina, la crisis de Argentina, la crisis política, es una crisis que primero es económica, que es la crisis de las provincias. Ustedes recordarán que cuando la última crisis que hubo con De la Rúa, donde después hubo una sucesiva de gobernadores provinciales que quisieron asumir y que terminaron en Kirchner, al final terminó siendo la mejor opción porque era la única provincia, Santa Cruz, que tenía la administración del gas, la explotación y exploración del gas y el petróleo, terminó siendo la provincia la única, yo me atrevería a decir, que había en ese momento que era medianamente equilibrada desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de su finanza. Chile en eso, Chile me refiero a nosotros, somos tremendamente cuidadosos, conservadores, temerosos en avanzar en una mayor descentralización. Existe a mí me ha tocado estar en los últimos debates sobre esta nueva reforma, la nueva reforma que crea, que en primer lugar elige a los gobernadores regionales y también crea una figura del delegado presidencial. El gran debate es que el delegado presidencial tiene más competencia que el gobernador regional. Es una bomba de tiempo. Vamos a elegir a gobernadores regionales en un año más, pero donde claramente las atribuciones principales las va a tener el delegado presidencial, que es nombrado por el presidente de la República, y que no tiene la legitimidad un gobernador regional que ha sido elegido por el pueblo regional. Ese va a ser el gran debate. Se creó una comisión para elaborar una ley corta. No, yo creo que la ley corta todavía no está en el Congreso. Entonces, por otro lado, el famoso traspaso de competencia que establece la Constitución, nuestra Constitución, se lo otorga el presidente de la República a través de decretos. Y todo el mundo sabe que un decreto es esencialmente revocable. Por lo tanto, no tiene la estabilidad, no tiene la seguridad jurídica para efectivamente armar región. Yo no soy de la idea, y tampoco
nuestro equipo de comunidad de movimiento, que como ya les dije antes de iniciar la presentación, lo hemos trabajado en un grupo, llevamos bastante tiempo. Nosotros no somos de la idea de una descentralización, primero, donde se transfieran potestades legislativas, como en otros lugares, como los procesos españoles, italianos, belgas, donde se transfieren a las regiones, a las provincias, a las comunidades autónomas, se les transfieren potestad legislativa, alguna manera de dictar normas, de ninguna manera. Aquí hay que ser muy claro, la descentralización, si nosotros avanzamos en la descentralización, esa va a ser administrativa, y solamente compete a la distribución de competencia de la administración, de la gran administración del Estado. Pero la verdad es que lo que se ha propuesto, que es hacerlo a través de decretos, es una vergüenza. O sea, no es ningún avance. Y, como digo, esta bomba de tiempo que va a significar que van a haber gobernadores regionales muy airosos, que van a tener un gran respaldo a la región, pero al momento de gobernar, de ejercer el gobierno, se dan cuenta que no tienen competencia, no tienen potestad. La única competencia que tiene va a ser la de administrar el presupuesto regional, que es el presupuesto que proviene del gobierno central. Aquí nosotros tenemos, como digo, como comunidad de movimiento, tenemos algunas propuestas. Yo creo, primero, que la descentralización sea de manera ordenada y que no solamente afecte a lo regional, sino que también a lo comunal. En segundo lugar, una cuestión que es muy importante y que en Chile todavía no se aplica, que los procesos de descentralización exitosos, por lo menos en Europa, en Italia, en España, en Bélgica, o la devolution en Inglaterra, ha sido gradual. Es gradual. Es gradual. Y como lo ha sido, por ejemplo, todo lo que fue la instalación del proceso en materia jurídica, de tribunales, el procedimiento penal y el procedimiento laboral se implementó en las regiones de manera gradual. Yo creo que también aquí tiene que haber un traspaso de competencia gradual, pero a través de leyes. Tiene que haber una ley específica que señale que en materia de turismo, el Ministerio del Turismo, la Subsecretaría del Turismo, se va a distribuir en determinadas regiones y les vamos a otorgar la administración de los parques nacionales. Y ahí también va a tener que haber una reforma a la ley de la CONAF, de la Corporación Nacional Forestal. Pero tiene que ser a través de leyes. De manera gradual, de manera ordenada. Pero no puede ser bajo el arbitrio o bajo la discrecionalidad de un presidente de la República que tampoco tiene muchas atribuciones, porque también va a tener que ser por ley para poder traspasar competencias. Estoy hablando de competencias bien menores. Estoy hablando de competencias, ya algo señalado, en materia de administración de bienes públicos, estoy hablando de parques nacionales, estoy hablando de turismo, estoy hablando de esa naturaleza. Se propone creación de macroregiones. En Francia tienen un sistema regional de traspaso de competencia, pero ellos armaron unas macroregiones para objetos productivos, en materia urbanista y económica del territorio. No, el traspaso que hacen de las competencias son por varias regiones, por un grupo de regiones. Grupos de regiones que tienen algún tipo de similitud desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista atractivo, desde el punto de vista de sus recursos naturales. Uno podría hablar de la macroregión de la minería, por ejemplo, pensando en la primera, segunda y tercera región, o una macroregión del turismo, pensando en la 11ª y en la 12ª, estoy pensando en Aysén y Punta Arenas, y quizás incluir, o de la salmonicultura, pensando en la 10ª y la 11ª, es decir, los lagos y Aysén. Yo creo que también ahí hay que ser, yo creo que hay que avanzar también en ese aspecto. También los gobiernos metropolitanos, la verdad que Santiago está asfixiante, la región metropolitana,
uno ya se pierde en el número, los millones de la población, estamos cerca de los 6, 7 millones, yo creo que la situación de la pandemia de COVID-19, al cual nos tiene abocados, claramente lo demuestra, donde claramente los grandes problemas están en la región metropolitana, están en el centro de muchos hacinamientos. Yo creo que esta situación que estamos viviendo de hacinamiento y de emergencia va a significar, tengo la impresión que esto va a significar de que mucha gente, jóvenes, van a querer ir a regiones, producto también de lo que estamos viviendo. Hay un tema aquí que es importante y que tiene que ver con el financiamiento. O sea, el tema del proceso de descentralización regional es una triada. Primero, la elección de sus autoridades, que en eso Chile ha avanzado. En segundo lugar, es el proceso también de transferencia de ciertas competencias del gobierno central a las regiones, que hemos avanzado muy poco, por decir nada. Y en tercer lugar, el financiamiento. El financiamiento, nosotros promovemos de que haya una estructura financiera y presupuestaria que la da el gobierno central, y la da a través de la ley de presupuesto, y a través de su director de presupuesto, y a través, y más arriba obviamente está el Ministerio de Hacienda. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero también es justo preguntarse qué pasa en aquellas regiones que son fuertemente, densamente extractivas en materia de recursos naturales, no renovables, si es conveniente o no es conveniente también darle la posibilidad de recaudar y percibir parte, un porcentaje de esos tributos específicos y acotados. Ahí nosotros tenemos una propuesta que hemos trabajado con algunos tributaristas. Soledad Recabarren nos entregó una propuesta, también Juan Manuel Barahona. Hemos estado viendo, pero que por la rapidez del tiempo no lo voy a poder desarrollar. Pero también la idea es que sea muy, muy específico y que vaya en un destino determinado. O sea, no puede ser un destino a una especie de bolsa de payasos, sino que especialmente a la innovación científica, innovación tecnológica. Eso respecto de la distribución territorial que estamos proponiendo, es decir, queremos una descentralización regional de carácter administrativa, reitero, administrativa, pero estamos con grandes déficits y queremos y proponemos que sea ordenada, que sea gradual, como ha sido la experiencia de otros países y también, como digo, la experiencia que nosotros hemos tenido para la implementación de algunos procedimientos de carácter sobre el sistema de gobierno. El sistema de gobierno, señalar, el sistema actual, yo creo que estamos frente... Sarko, se pierde a veces tu voz. Sí, quizás tienes que hablar más ahí. Frente al micrófono, sí, efectivamente. Ya, sí, Discúlpame. me corro para atrás. Sí, exactamente. Ya, gracias. Sí, decirles que yo creo que el gran debate que se va a generar, se está generando hoy día respecto a las reformas constitucionales, va a ser el tema del sistema de gobierno. O sea, yo estaba revisando algunas cifras de elecciones, de las últimas elecciones en materia parlamentaria. Claramente los gobiernos, salvo, podríamos decir que desde el 90 al 2005, los gobiernos de la concertación tuvieron minoría, al menos en el Senado, por la existencia de los senadores designados, donde ahí hubo, claro, una gran esfuerzo del gobierno por lograr la mayoría necesaria en el Parlamento para llevar a cabo sus programas a través de las leyes respectivas. Posteriormente, la verdad es que los dos gobiernos de Piñera, el anterior y no han contado con mayoría ni en el Senado ni tampoco en la Cámara de Diputados. Entonces, estamos frente a una situación bien complicada, porque se genera un bloqueo absolutamente que creíamos que habíamos resuelto con la segunda vuelta para la elección de presidente.
por lo tanto, claramente no ha sido así. Y en ese punto de vista, nosotros creemos que es necesario contar con mecanismos institucionales que permitan construir gobiernos estables a través de un poder equilibrante, que sea el jefe del Estado, y también que el jefe de gobierno tenga, que sean designados por el presidente de la República, pero que cuente con la mayoría del Congreso Nacional. Y ahí estamos hablando derechamente de un sistema semipresidencial. Estamos hablando de un sistema semipresidencial. Efectivamente, a ver, uno mira Francia, pero Francia no nos ayuda mucho, porque Francia tiene un sistema de partido bastante estable, y tiene un sistema electoral mayoritario. Tiene un sistema electoral mayoritario que permite tener bancadas, grupos parlamentarios bastante consolidados, estables y por sobre todo disciplinados. Nuestra realidad, y algo decía Clemente, y es verdad, nuestra historia y la situación actual lo demuestra, es de un pluripartidismo exacerbado. Además que optamos por este sistema proporcional que permite la creación y la representación de múltiples partidos, haciendo extraordinariamente difícil lograr la mayoría. Pero también tenemos el caso de Portugal. Portugal sí tiene un sistema semipresidencial con un sistema electoral que es más similar al nuestro, que es más proporcional. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo. El ideal sería tener un sistema electoral, partidos políticos más cohesionados, más estables, menos partidos que hagan más fácil las coaliciones, las alianzas. Pero también el sistema semipresidencial funciona a través, y por eso mostraba el caso de Portugal, en el cual existe más partidos, pluripartidos. Nosotros, estamos pensando en un jefe de Estado, una figura dualista, un ejecutivo bicéfalo, pero con una corrección hacia el presidente de la República. Los sistemas semipresidenciales, obviamente, como todos los sistemas, no son puros, los sistemas de gobierno. Así como existen presidencialismo exacerbado, cesarismo presidencial, presidencialismo, también hay presidencialismo atenuado. Nosotros aspiramos más a un sistema semipresidencial, pero con una corrección en que el presidente de la República siga teniendo mayores atribuciones en materia de orden público, defensa, relaciones exteriores, y en el nombramiento o concurrencia en el nombramiento de importantes cargos públicos, especialmente de otros órganos constitucionales. Similar a lo que hoy día ejerce el presidente de la República en el nombramiento de ministro de Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Consejeros de la República. Por lo tanto, optamos por un sistema semipresidencial, pero con esta corrección al jefe de Estado, al presidente de la República. Sí, yo creo que esto podría ser novedoso. También optamos por un sistema unicameral. Yo estuve revisando ahí, y el sistema unicameral, uno pensaba que era solamente Costa Rica, bueno, de partida Perú también lo tiene, Latinoamérica, pero también en fuera del país, todos estos países, muchos de estos países que salieron de la órbita soviética, han adoptado un sistema unicameral. Que les ha ido bastante bien. Yo creo que en Chile la propuesta de un sistema unicameral, yo creo que sería bien aplaudido. No solamente por razones de la baja legitimidad que hoy día tiene nuestro Parlamento, sino que también permitiría un funcionamiento de las leyes, una tramitación más rápida,
aunque Chile tiene buenos rankings, de tramitación, de tiempo de tramitación. Yo creo que sería interesante estudiar con mayor detenimiento el sistema unicameral. Ahora, yo quiero plantear aquí la gran inquietud. El Parlamento en Chile, su falta de aprobación por parte de la opinión pública, donde lo sitúa en los últimos lugares en la aprobación, y por tanto, entre comillas, uno podría decir su falta de legitimidad, podríamos denominarlo, lo digo con mucho cuidado. ¿Es fruto de la actuación de sus parlamentarios o es fruto de las escasas potestades que tiene en la conducción del gobierno? Y ahí yo creo que uno tiene que ser serio. El Parlamento, y a mí me tocó la experiencia de vivirlo en 3 periodos, 12 años, y muchos de los que están escuchando acá, también yo creo que pueden tener una posición cercana. Muchas veces uno como parlamentario nunca quedó muy claro si las potestades que uno tenía, la ciudadanía las reconocía o no las reconocía. Muchas veces uno destinaba gran tiempo para hacer trabajo de distrito. La gente tenía una tendencia a sentir de que el parlamentario era un gran alcalde. Por el otro lado, la enorme influencia que tenía el presidente de la República desde el punto de vista legislativo nos obligaba a algunos parlamentarios a tener una simpatía demasiado excesiva con el gobierno, lo que también nos quitaba una cierta autonomía, nos quitaba una cierta independencia, entre comillas, en un sistema de separación de poderes como el que existe en Chile. ¿Qué es lo que quiero decir? El menosprecio que hoy día existe hacia el Parlamento, yo creo que tiene mucho que ver con las escasas potestades y la irrelevancia que tiene el Parlamento desde el punto de vista de la conducción de un gobierno, y especialmente cuando un gobierno lo está haciendo bien, cuando un gobierno es estable y además con un gobierno que tiene legitimidad. Entonces la pregunta es, si le otorgamos mayores atribuciones al Parlamento, también la ciudadanía le va a exigir, creería yo, con la suficiente pedagogía democrática, le va a exigir a sus parlamentarios mayor compromiso, mayor trabajo y mayor estudio. Entonces, en ese sentido, yo creo, y más aún, si pensamos en un sistema unicameral, la exigencia será aún mayor. Entonces, Sarko, un par de minutos, por favor, te quedan. Un par de minutos, por favor. Constitucional. Bueno, aquí hay una gran discusión. Tú te referiste, Lucho, a Carl Schmitt, la gran pregunta que había después de la Segunda Guerra Mundial, frente a la experiencia desastrosa en Alemania, de la República de Weimar, la Constitución de Weimar, que llegó al poder legítimamente como gran canciller a Adolf Hitler, que después, claro, hizo un golpe de Estado, pero hay que reconocer de que llegó a través del sistema democráticamente establecido en dicha Constitución. La gran pregunta era cómo nos defendemos de aquellos que ocupan los mecanismos de la democracia para obtener un régimen autoritario, dictatorial, como fue la época nazi. Y ahí las dos grandes corrientes de Hans Kelsen y de Carl Schmitt. ¿Quién es el guardián de la Constitución? ¿Quién va a interpretar, quién va a ser el intérprete supremo de la Constitución? Y ahí surgió la figura Hans Kelsen del Tribunal Constitucional. Los constitucionales son los intérpretes supremos de la Constitución. Son los que garantizan, y así fueron establecidos, el que la Constitución funcione, en que sean respetados precisamente por aquellos que quieren ocupar la democracia y aprovecharse de ella y ejercer y tener un gobierno autoritario. El Tribunal Constitucional es fundamental.
es indispensable para el desenvolvimiento de nuestro ordenamiento jurídico en democracia. Nosotros creemos, sin embargo, y algo lo señalaba Clemente, nosotros creemos de que debería limitarse el control de constitucionalidad que tiene de carácter preventivo o a priori, que tiene sobre un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso. Nosotros creemos que se podría limitar a algunos tipos de leyes que tienen que ver quizás con derechos fundamentales y con principios fundamentales de la Constitución. Lo demás, nosotros creemos más en un control represivo que se ejerza no solamente a través de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad que hoy día existe, sino que también quizás a través de un recurso extraordinario de control de constitucionalidad de las leyes que están en vigencia. Otra cuestión importante, muy importante, la designación de sus miembros. No puede ser de que en el Tribunal Constitucional sus ministros no terminen su mandato. Han ocurrido muchos casos que simplemente la mitad del mandato se van, no existen ahí causales que impidan o que establezcan ciertos mecanismos que impidan el mantenimiento de su ministerio. Después creemos que ahí tenemos que buscar una solución. ¿Qué vamos a hacer con el recurso de protección? Que también es un control de constitucionalidad sobre actos de la administración. Y ahí yo creo que tenemos que tratar de que no exista un exceso de acción y de recursos. Si estamos pensando en un recurso de protección o un recurso a posteriori por actos de administración que sean contrarios a la Constitución, el Tribunal Constitucional también podría tener potestad. Y ahí hay que tomar una decisión. Poder Judicial, no creemos en un consejo en otros países existe un consejo del Poder Judicial, donde son elegidos los distintos órganos y lo integran. Nosotros creemos que tiene que mantenerse acá la estructura jerárquica que tiene el Poder Judicial, pero sí hay que fortalecer el Consejo Administrativo del Poder Judicial. ¿Ah? Y también incorporar en elecciones, designación de los jueces, el sistema de alta dirección pública. Y por último, con los quórum de modificabilidad, y con esto termino, nosotros, desde el punto de vista de la modificabilidad, creemos que hay ciertos capítulos, creemos que hay ciertas materias que requieren de un alto quórum de modificabilidad. Hablamos de 2/3. ¿Y dónde creemos que deben ser? En materia de los principios fundamentales, que estuvimos viendo en la sesión anterior o en el seminario anterior, y también en lo que se refiere a derechos fundamentales. Lo demás deberían ser materia de quórum de 3 quintos. Bien, pues muchas gracias, Zarco, y gracias a Clemente. Tenemos algunas preguntas que voy a ir formulando de modo, en forma de bloque para ambos panelistas. Una pregunta para Clemente, que formula Gutiérrez Martínez. ¿Reducir el número de parlamentarios no te parece que es en parte volver al esquema antiguo y atenta contra la proporcionalidad? En igual sentido, una pregunta también de Gutiérrez Martínez, ¿se justifican las dos cámaras? O sea, un tema vinculado con reducción del número de parlamentarios y afectación de la proporcionalidad. Y la segunda, que tiene que ver justamente con la mantención de la Cámara de Diputados y del Senado. Eso respecto de dos preguntas para Clemente Pérez. Para ambos, una pregunta de Cristóbal Fernández. ¿Cómo se controla la responsabilidad política administrativa de organismos con autonomía constitucional? ¿Cómo controlamos al guardián, ¿no? Lo que planteaba Zarco. ¿Cómo controlamos al Contralor, lo que decía Clemente? ¿Cómo controlamos al Tribunal Constitucional? Juan Pablo Glasinovich, ¿qué piensan de restaurar las elecciones parlamentarias a mitad del periodo? Otro tema vinculado con la forma de gobierno. Juan Pablo Glasinovich, ¿qué piensan de la reelección inmediata del presidente? Y una pregunta final, ¿cuántos años de periodo presidencial y si es posible que sean reelegibles? Esa primera bloque preguntas, partimos con Clemente, que tiene preguntas concretas formuladas por Gutiérrez Martínez, y luego le damos la palabra a Zarco para que respondan las preguntas que son hechas a ambos.
Sí, un par de cosas antes de entrar derechamente a las preguntas. Lo primero, respecto de la descentralización que decía Zarco, a mí me da un poco de temor esto de la descentralización con la fe del carretonero. ¿Ah? Yo por eso hablaba de una descentralización cautelosa. Es verdad que Chile es un país muy centralizado, pero en algunos ámbitos, tal vez en materias sociales uno podría avanzar más decididamente hacia descentralizar, pero en materia, por ejemplo, de proyectos de inversión, nuestra experiencia es mala. Para que ustedes sepan, existe lo que se llama la ley Espejo del Transantiago, que invierte 800 millones de dólares al año, que es equivalente, por eso se llama espejo, al déficit que tiene el Transantiago en la región metropolitana. Para aprobar este déficit, se aprueba una ley por 800 millones de dólares al año, que no sabemos en qué se gasta, que no se gasta bien, se termina gastando en unos subsidios a taxistas y a colectiveros. ¿Por qué? Porque las regiones no tienen proyectos de transporte de calidad en sus regiones. Entonces, tenemos que potenciar la capacidad de las regiones de tener proyectos de calidad, y en ese momento, cuando sean capaces de tener buenos proyectos de calidad, darles más capacidad de asignar recursos. Pienso que estamos cambiando el orden de las cosas. Estamos diciendo, démosle más plata a las regiones, pero no necesariamente están los proyectos de calidad y ni tampoco la calidad en el proceso de definición de cómo se gastan esas platas. Eso respecto del tema de descentralización, por eso es que yo al menos hablo de descentralización cautelosa. ¿Para qué decir las experiencias de los municipios con concejales yendo a unos cursos de capacitación en el Caribe? Pienso que hay que revisar mucho porque nosotros tenemos que mejorar nuestra capacidad de los gobiernos regionales y municipales. Yo creo en la descentralización, pero no puede ser un cheque en blanco. Respecto de lo que plantea Gutenberg Martínez, en primer lugar estoy completamente de acuerdo con él en que uno puede intelectualmente adherir muy fuerte al semipresidencialismo como tal vez la mejor forma de gobierno, pero luego mirar la realidad chilena, también de nuevo lo que estamos preparados, nuestro sistema de partidos, y eso también lleva a lo más a un proceso. Y eso significa hoy día tener un régimen presidencialismo, proponer un régimen presidencial equilibrado, con un Congreso más empoderado que el que tenemos hoy día, y con una serie de correcciones o de modificaciones, pero en la práctica un presidencialismo equilibrado, un sistema presidencial más equilibrado, y eventualmente a futuro, ¿no es cierto?, que derive eso en un sistema semipresidencial. Respecto entonces ya derechamente de las preguntas concretas, pienso que tenemos que hacernos cargo de hoy día las señales que tenemos de fraccionamiento del sistema de partidos, de que hoy día viste más electoralmente, es mejor ser díscolo que ser serio. Hoy día las señales son a tener más florcitas motúas que, ¿no es cierto?, parlamentarios serios que estén haciendo su trabajo. Tenemos que hacernos cargo de eso. ¿Cómo? No lo tengo tan claro. Pienso que reducir el número de parlamentarios puede ayudar. Es cierto que estaríamos renunciando a cierta proporcionalidad. Claramente aquí hay un trade-off. Un extremo tal vez es el sistema binominal que teníamos antes. El otro extremo es que tenemos diputados con un 1,2% de los votos. Es decir, una mínima representatividad. Creo que, como muchas cosas en Chile, nosotros legislamos como por ventolera, como que nos vamos de un extremo a otro, y tenemos que, en este caso, revisar nuestros sistemas, porque hoy día tenemos un sistema muy ideologizado a partidos, muy fraccionado, y con fomento al discolismo, por llamarlo de alguna manera. Yo dije a la pasada que hay otros temas que también tenemos que revisar. El tema de financiamiento electoral es en algún momento también, de nuevo, estas ventoleras con las que legislamos hoy día, es muy restrictivo financiar campañas electorales, y eso hace que básicamente se mantengan los mismos. Es muy difícil ir a desafiar a un parlamentario, a un parlamentario incumbente, y además hay una serie de inhabilidades, por ejemplo, que ahora se están revisando, que
que los parlamentarios pueden hacer campaña y mantienen su sueldo en el periodo en que están de candidatos, mientras hay otros cargos electorales que tienen restricciones, en fin. Ahí hay todo un tema que hace que el sistema de partidos no esté funcionando bien, a mi juicio. Respecto de las dos cámaras, para mí siempre las dos cámaras fueron necesarias para prevenir precisamente estos efectos de ventolera que yo menciono, de legislación como por ola. El que haya dos cámaras debiera llevar, y eso creo que es más o menos la experiencia de nuestro país, debiera llevar a que una revisa con más calma lo que está legislando la otra. Hay un aporte en ese sentido. No me parece dogma de fe, pero me parece que hay un aporte en términos de calidad del proceso legislativo. Respecto de los órganos con autonomía constitucional o quién regula estos órganos de autonomía constitucional, a mí me parece interesante proponerlo como principio, lo que yo mencionaba que plantea Sebastián Soto, de que, digamos, cuando nos pongamos de acuerdo en qué órganos tienen que tener autonomía constitucional, desde ya, por supuesto, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, el Banco Central y la mayoría de los que ya están reconocidos en la Constitución. A lo mejor una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es incorporar al Tribunal de Defensa de Libre Competencia, por ejemplo, como un órgano con autonomía constitucional. Una vez que uno define un órgano con autonomía constitucional, darle siempre un cuerpo colegiado. Porque es difícil fiscalizar al fiscalizador, ¿no es cierto? Estamos hablando siempre de la más alta, de la cúspide de la pirámide jurídica, entonces siempre vamos a tener ese problema. Y por eso es que para estos órganos autónomos es recomendable tener un organismo colegiado. La mayoría lo tiene. Hay algunos que no y que sería interesante incorporarlo. El Ministerio Público no lo tiene, el Contralor General de la República no lo tiene, y eso a veces hace ver que uno dice, mira, me gustaría que el Contralor o que el Ministerio Público tuviera una actuación distinta a la que tiene hoy día. Creo que el esquema de órgano colegiado y luego una especie de gerente, ¿no es cierto? Y es también el mismo esquema que tienen las sociedades anónimas y las empresas en general. Un cuerpo directivo que da planeamientos, directrices, principios, política y un órgano ejecutor. El Coordinador Eléctrico Nacional tiene eso, es decir, en general la mayoría de los nuevos órganos que se ha dado el Estado tienen ese esquema, un órgano colegiado y luego un esquema con un gerente público de alto nivel y con un esquema muy ejecutivo que implementa las directrices de este órgano colegiado. Creo que eso debiera ser la regla general, y luego vamos viendo, obviamente, en cada caso, cómo se nombra ese órgano colegiado, en fin, y los detalles. Por último, la pregunta el rol del Banco Central, si bien es parte de la parte orgánica de la Constitución, como lo vimos la semana pasada, el orden público económico, a raíz de que muchas de sus normas tienen que ver más bien con los derechos tradicionales del constitucionalismo, vimos bastante del rol del Banco Central, y en ese sentido, por lo menos lo que yo expresé es que es muy importante que tenga carácter de autonomía constitucional, y lo que muestra realmente un control que debiera ser su principal objetivo, el control de la inflación en la economía, cuando se logra realmente cumplir el rol de controlar la inflación en la economía en Chile, es no desde la creación desde el Banco Central, sino desde el momento en que adquiere autonomía el Banco Central. Es decir, es clave no solamente que haya un Banco Central, sino que éste sea autónomo. Y por último, la última pregunta, sobre la reelección inmediata del presidente de la República, también obviamente es un esquema discutible. En un sistema presidencial, la respuesta debiera ser más bien que no, es decir, es tanto el poder que en general concentra la figura del presidente de la República, que, y como no tenemos las costumbres anglosajonas, el riesgo de utilización del cargo para su reelección es muy alto. Tal vez en un esquema más semipresidencial, semiparlamentario, uno podría abrirse a esa conversación, y que en ese caso entonces el presidente de la República, como figura solo jefe de Estado, que mira a largo plazo, que ve las relaciones internacionales, y en ese caso uno podría sí
eventualmente abrirse a la discusión de la reelección del presidente de la República. Eso. Bien, muchas gracias, Clemente. Sarco, Sí. para que pueda responder las ¿Se escucha consultas. bien o no? formuladas. Sí, se escucha bien, Sarco. Sí. Ah, ya, estupendo. Oye, no, mira, a ver, respecto a el tema de descentralización regional, efectivamente, las regiones carecen de capital humano capacitado para los ejemplos que señalaba Clemente, poder elaborar buenos proyectos. Yo creo que una de las tareas precisamente del proceso de descentralización es crear, es consolidar ese capital humano y trayendo gente joven a las regiones. A las regiones les cuesta algunas, conozco mucho el caso de Magallanes, donde hago clase, incluso la Universidad Estatal de allá, claramente les cuesta que vengan gente fuera de sus regiones, pero yo creo que en ese aspecto sería fundamental que la gente joven, facilitar de que matrimonios jóvenes se vayan a las regiones, como decía, especialmente en el momento difícil que estamos viviendo de hacinamiento, que se ha agravado con la emergencia que vivimos. Pero necesitamos avanzar, necesitamos desasfixiar la región metropolitana. ¿Cómo controlamos al Tribunal Constitucional? En el sistema presidencial está el impeachment, la acusación constitucional. Yo creo que los ministros del Tribunal Constitucional deberían ser acusables desde el punto de vista constitucional, como lo es los ministros de la Corte Suprema. Yo ya señalaba, en Chile el control de la constitucionalidad es mixto, no es puramente el Tribunal Constitucional, yo no sé si lo dije, pero la Corte Suprema también ejerce un control también de constitucionalidad. Entonces, a través, especialmente la Corte Suprema cuando falla en materias de medio ambiente o en materia laboral, está mirando en materia, por ejemplo, tutela de derechos fundamentales en materia laboral o en materia medioambiental, está siempre observando la constitucionalidad. Entonces, yo creo que los ministros del Tribunal Constitucional también deberían ser acusables constitucionalmente. Yo creo, como hablamos de quién es el guardián de la Constitución, yo soy más de la idea de no fijarlo, focalizarlo en un solo órgano. Los órganos constitucionales, en su totalidad, tienen una tarea de ser guardianes de la Constitución. Y en ese aspecto, estos guardianes de la Constitución también tienen que, sobre ellos se debería ejercer un control de responsabilidad, que no es responsabilidad política, como todos ustedes bien saben. La cuestión constitucional en Chile, en el sistema presidencial, no es de responsabilidad política, sino que es responsable frente a la comisión de ciertos delitos constitucionales, ¿eh? ¿No? Que algunos son también de carácter penal, pero son constitucionales. Por lo tanto, así como lo es el Contralor General de la República, el Ministerio Público, el fiscal regional, el fiscal nacional también debería ser sujeto a la responsabilidad institucional, ponerle un nombre, a la responsabilidad institucional de la acusación constitucional. Y los tribunales, y los ministros del Tribunal Constitucional, sin lugar a dudas, deberían estar también sometidos a ese ejercicio. Las elecciones parlamentarias en la mitad del periodo están preguntando. Se hizo precisamente para evitar este divorcio o este bloqueo entre el Congreso y el presidente de la República, se optó que hay la simultaneidad de las elecciones entre el presidente de la República y el Parlamento. El Parlamento me refiero a la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. A mí me gusta esa posibilidad, que sean simultáneas, porque eso obliga, o debería obligar, a que el presidente de la República obtenga una mayoría importante en el Parlamento, cuestión que no ocurrió. O sea, la teoría que aspirábamos con la simultaneidad no se ha logrado, por lo menos en los gobiernos de Piñera. En los dos gobiernos de Piñera, la coalición de gobernantes no ha obtenido la mayoría en ambas cámaras. Por lo tanto, también está en discusión
esa posición. Pero yo mantendría la simultaneidad. Yo creo que es bueno porque le da una cierta estabilidad. Ahora bien, estas mitad de elecciones, yo creo que el que lo preguntó estaría pensando que es una manera de que tome examen nuevamente el gobierno, ¿cierto? Yo creo que de tal manera si está cumpliendo o no está cumpliendo con lo que prometió, y es una manera de exigirle, o sea, de ejercer un control sobre el ejercicio del gobierno. Pero yo prefiero que sea a través de un sistema semipresidencial. O sea, yo prefiero que si fuere en un sistema semipresidencial, podría no haber tanto problema. Podría no haber problema porque se entendería que una suerte de disolución de la Cámara por el presidente de la República y una manera como de tomar aire y que haya un respaldo a su gestión a través de la elección del Parlamento. Pero lo podría entender más en un sistema de gobierno semipresidencial, donde el presidente de la República tiene esa posibilidad de remover, de llamar a la disolución de la Cámara, pero el sistema semipresidencial le permite disolver a la Cámara y poder llamar a elecciones. Prefiero que estas elecciones parlamentarias a mitad del periodo presidencial estén marcados dentro de un sistema de gobierno semipresidencial. Y la elección inmediata del presidente de la República, bueno, en el sistema presidencial actual, donde tiene exceso de poderes, yo preferiría que no, de ninguna manera. Y estoy muy conforme con que sean 4 años. Si cambiara el sistema, podría ser. Pero las actuales circunstancias, por ningún motivo. Muchas gracias, Zarco. Vamos a dar paso ahora a un segundo bloque de preguntas y que son las siguientes. Raúl Martínez pregunta, ¿qué posibilidad hay de volver a un sistema mayoritario para la elección del Parlamento? El binominal tiene mala prensa, pero logra estabilidad. El sistema inglés, distritos uninominales, podría ser una opción. Una pregunta respecto del régimen electoral. Una pregunta de Antonio, y el orden público ha sido una cuña de la oposición para desestabilizar al presidente de turno. ¿Qué cambio se propone para mejorar esta estabilidad? Un tema vinculado con la seguridad pública, orden público. Germán Guerrero nos pregunta, dice un ejemplo el de Portugal, pero hay que tener presente que es la primera vez que el partido que ganó, de derecha, no pudo constituir gobierno y asumió el Partido Socialista apoyado desde el PC hasta el bloque de izquierda, equivalente a nuestro Frente Amplio, aunque sin entrar en el gobierno. Alguien la denominó la jerigonza. Sin embargo, la presencia de un presidente de centro-derecha con fuerte apoyo popular ha permitido una gran gobernabilidad. En términos reales, pregunta, ¿una situación de esta naturaleza en que el ganador no asume el gobierno podría darse en el Chile actual? Otra pregunta de Antonio. ¿La economía post-pandemia exigirá productividad y ahorro? La nueva constitución y la estructura gubernamental convendría un diseño de mayor eficiencia y disminución de costos? Una pregunta de Andrés Lin sobre centralización. ¿Cuál es la posibilidad real de implementar macrozonas que puedan adaptarse de mejor manera a las condiciones particulares de las regiones del país, pero que a su vez no implique un aumento del aparato estatal y genere una mayor demora y burocratización en los procedimientos realizados? Y un par de preguntas de Jorge Tuñón y de Luis Felipe Cristi que tienen que ver con la forma de gobierno. Jorge Tuñón pregunta, ¿es razonable pensar en cambio al sistema de gobierno semipresidencial o parlamentario, plazo de mandato, cambio en el Congreso unicameral en vez de bicameral, considerando que la nueva constitución política ya no se promulgará en este periodo y el próximo presidente parlamentario deberá ser elegido bajo una nueva constitución política y las del juego que son distintas a las actuales? Y Luis Felipe Cristi hizo una pregunta a ambos en el proceso legislativo. ¿Es posible dar mayor participación en la etapa iniciales en la elaboración de los proyectos de ley, aprovechando las tecnologías modernas? ¿Qué opinan de la revocación de mandatos? Una pregunta respecto de iniciativa popular y la segunda respecto de este recall, ¿no? La posibilidad que existe en Suiza de revocar el mandato a los parlamentarios. Así que le cedo la palabra ahora primero a Zarco y luego a Clemente. Ya, son hartas, Lucho. Sí, son muchas.
voy a tomar alguna. Sistema mayoritario, mira, Chile, bueno, el sistema binominal que existía en Chile es un sistema más que mayoritario, un sistema que subsidia a la minoría. No es un sistema mayoritario. El sistema mayoritario de por sí es uninominal, o al menos un sistema que permita que permite 3 cupos por circunscripción o por distrito. Pero de ninguna manera el sistema binominal es un sistema mayoritario como el que ocupa Inglaterra y en algunas partes de Europa. Yo creo que no, yo creo que Chile ya tomó una senda, que es la de siempre, que es de un sistema proporcional. Yo creo que vamos a tener que seguir bogando con esa realidad. Volver a instaurar un sistema mayoritario uninominal lo veo extraordinariamente difícil. No existe tradición en Chile de eso. Y claramente la diversidad, lo hablábamos, diversidad étnica, diversidad ideológica, etcétera, no lo permitiría. Lo veo muy difícil que prospere. Desde el punto de vista, el sistema semipresidencial, claro, tiene estos vaivenes. Yo aquí tengo Raymond Barré, primer ministro, tuvo que renunciar a ser jefe de gobierno de Charles de Gaulle, y decía, yo no he estado siempre de acuerdo con el general de Gaulle, y yo le he dicho, no. Después hubo el caso de Chirac con François Mitterrand de una coalición de izquierda, y Chirac era el neo-golista, y lograron una buena cohabitación. Mitterrand como presidente de la República, jefe de Estado, y Chirac como primer ministro. Lo importante ahí es tener sumamente claro cuáles son las atribuciones de uno y otro, del jefe de Estado y el jefe del gobierno, dejando bien claro que en el sistema francés actual, y los últimos presidentes han contado con mayoría en el Parlamento, por lo tanto le ha sido fácil gobernar. Hoy día el jefe de Estado Macron, nadie conoce quién es el primer ministro, porque claramente existe una similitud, o existe entre la mayoría del presidente de la República con la mayoría en el Parlamento. Ese es el gran desafío. El gran desafío es el de Piñera, Piñera 1 y Piñera 2, donde un jefe de Estado tenga mayoría y la mayoría no está en el Parlamento. Entonces el primer ministro va a tener que ser negociado con el jefe de Estado. Negociado me refiero al jefe de Estado con el Parlamento, para dar una cierta estabilidad. Y en un sistema fraccionado, con un sistema multipartidista. Por el otro lado, volviendo a los temas de descentralización, no sé, yo creo que hay que ser... Yo creo que el tema de la descentralización en Chile nadie la ha tomado en serio. Sirve nomás para las elecciones, para las campañas, y esta cuestión de llamar a elección de gobernador regional sin ninguna potestad es de una irresponsabilidad brutal. El otorgarle la transferencia de competencia de decreto es otra gran irresponsabilidad. Yo creo que nunca no se ha visto en ninguna parte del mundo una cuestión así. Y surgió por una presión, yo le llamo la teoría Julián tipo Salmón, una cuestión de intermedia, y veremos en el camino, muy propio nuestra en algunos aspectos. En algunos aspectos somos extraordinariamente serios y otros que no queremos asumir, simplemente. Y para ese efecto, las macrozonas
se generan más que por un tema institucional es un tema económico, es para darle fortaleza a determinadas zonas que son comunes en su desarrollo productivo, específicamente. Yo creo que hay que tomarlo en serio. Los países serios tienen ministerios que se encargan de la descentralización o de la administración pública, y hay que trabajar, hay que elaborar, hay que diseñar y hacerlo gradual. Yo creo que aquí la gracia es que sea gradual, que sea gradual. Utilizar regiones piloto, que haya regiones piloto. Y terminar esto con la demagogia regional y descentralizadora, y ponerse realmente en serio. El gran problema que tienen hoy día muchos de la elección de gobernadores regionales no es la duplicidad que van a tener con las atribuciones, que va a ser un desastre, sino que simplemente porque los senadores sienten que son una amenaza. El candidato a gobernador regional que un año antes de la elección de senador, que le vaya mal, pero que obtenga un 40%, ese va a ser muy probable el futuro senador. Entonces nos llevamos en eso y al final construimos cuestiones absolutamente de manera improvisada. Eso es lo que podría señalar. Son todos temas que hay que trabajarlos de manera seria, que hay que mirarlo desde un punto de vista sistemático, pero hay que hacerlo, y hay que ponerse en serio a hacerlo. Va a significar quizás al principio mayores costos, va a haber quizás una mayor burocracia, pero también vamos a tener que trasladar, así como se transfieren competencias, los funcionarios públicos van a tener que trasladarse a algunas regiones. También vamos a tener que meternos en la carrera funcionaria, cuestión que en Chile todavía no se hace. El tema de la descentralización regional tiene que ver con la administración pública, tiene que ver con la carrera funcionaria, tiene también que ver con eso. Entonces, una mirada, obviamente que hay que hacerlo con cuidado, que hay que hacerlo de manera seria, pero hay que hacerlo. Y no olvidarnos de un día para otro y volver de manera improvisada porque es peor. Gracias, Sarko. Clemente, por favor. Mira, varios temas. Mariana, no sé si lo mencionaste, pero por lo menos lo escribió, pregunta sobre mayores atribuciones del Congreso Nacional. ¿Mayores atribuciones? Bueno, hay varios espacios que hoy día el Congreso lo tenemos postergado. No solo geográficamente, que es algo que se debiera corregir, sino que también en materia de atribuciones. Como por ejemplo, hay nombramientos de los que no participa el Congreso. Uno podría llegar, en el caso de Estados Unidos, si ese es el ejemplo, el Congreso, hasta los embajadores requieren ratificación del Senado. El manejo de las urgencias es algo en el que al Congreso no solamente le ponen los proyectos de ley, sino que además le dicen cuáles se ven primeros y cuáles no. Y hay una serie de temas entonces en los que el Congreso debiera tener un rol de mayor liderazgo si tuviera la capacidad también de apoyo técnico que hoy día no lo tiene, porque los parlamentarios prefieren los recursos de asesoría destinarlos a sus operadores políticos en el distrito, en vez de concentrar esos recursos y tener equipos de asesores especializados que les permitan apoyarlos en los temas que son más técnicos, porque hoy día el mundo es más complejo, entonces requiere de asesorías mucho más técnicas. Yo estudié en Estados Unidos y mis compañeros eran, la carrera en el servicio público se hacía trabajando en las asesorías de los parlamentarios, y los proyectos de ley se negocian y se ven en las series también. No es que Estados Unidos sea el único ejemplo, ¿no es cierto?, pero los proyectos de ley los negocian los asesores de los parlamentarios porque ahí tienen cuadros técnicos potentes. Nosotros no tenemos cuadros técnicos potentes en el Congreso. Ni siquiera los secretarios del Senado y de la Cámara son capaces de hacerle ver a los parlamentarios que se está discutiendo un proyecto que es claramente inconstitucional. El presidente dio una conferencia de prensa el otro día buscando un mecanismo que parecía extraño, ¿no es cierto?, de un mecanismo asesor para revisar la constitucionalidad. Es extraño que un organismo externo lo diga y lo haga, y por eso es que el Parlamento reaccionó como cuerpo. Pero hay funcionarios, el secretario del Senado, el secretario de la Cámara, que debieran hacerle ver a los parlamentarios que una iniciativa que es inconstitucional cuando se está planteando desde un principio. Hay cosas entonces que el Congreso debiera tener, mejorar en términos de atribuciones y también mejorar su gestión. ¿Para qué decir
el equivalente al Congressional Budget Office, es decir, tener un organismo de verdad que sea capaz de interlocutar con la Dirección de Presupuesto y evaluar la calidad del gasto público y la calidad de la ejecución presupuestaria. Son cosas que el Parlamento chileno no tiene. Respecto del periodo presidencial, esto es tan opinable, es importante reducir la cantidad de elecciones, ¿no es cierto? Y por eso es que es importante que coincidan. Idealmente a mí me parece que 5 años, o mantener el esquema actual o sistemas de 5 años, ampliarlo a 5 años el periodo presidencial y que los senadores sean de 10 años o eventualmente de 5 o incluso 7 años y medio y que sean alguna elección intercalada, pero es difícil ser muy creativo en materia de periodo presidencial. Respecto al sistema electoral, lo mismo, esto no es blanco-negro, no es sistema mayoritario binominal versus sistema proporcional. Es cierto que el que tenemos hoy día es relativamente corregido, no es un proporcional puro, pero me parece que hay espacio para, aunque a los movimientos que todavía tienen mucho por crecer, pero que todavía no han crecido como los nuestros, les convendría un sistema proporcional, nos daría más posibilidades de ser elegidos, ¿no es cierto? Pero pienso que de todas maneras hay medidas que hoy día no se están implementando, por ejemplo, esto de que los partidos que no logran un determinado porcentaje de votos dejan de existir, es una norma que vulneran por la vía de la asociación entre distintos partidos. Hay una serie de normas que hoy día no estamos recogiendo bien, que apuntan a tener un sistema de partidos políticos más sólidos, partidos políticos más grandes y un sistema más estable. Respecto al orden público, me parece una gran pregunta. El orden público, ¿qué le falta a nuestro esquema institucional hoy día para evitar que pase lo que volvió a pasar, ¿no es cierto?, en octubre, que le prendieron fuego a varios edificios, a la red de metro casi completa, y no lográbamos saber ni quién había sido, y hasta el día de hoy no está claro quién prendió fuego al metro. Tal vez tenemos, ¿no es cierto?, una tremenda mochila de no contar con sistemas de inteligencia por las atrocidades que cometió, ¿no es cierto?, la CNI y la DINA en su momento, pero yo no sé si eso va a poder seguir siendo así para siempre. Me parece que algo debiéramos poder poner también, ya que lo estamos revisando todo. Creo que Chile necesita un sistema de inteligencia democráticamente controlado, y como lo tienen, ¿no es cierto?, algunos países que son capaces de controlar el orden público, que es el requisito fundamental para el diálogo democrático. Eso fundamentalmente. Hay algún par de preguntas, pero las contestó Sarco, me parece. Gracias, Clemente. Nos está quedando poco tiempo, la idea es terminar a las 13 horas y ser rigurosos con los tiempos que hemos destinado para esta actividad. Vamos a hacerle la palabra a Guterres Martínez, quien formuló comentarios por el chat, y nos gustaría que le habilitaran, digamos, la posibilidad que él pueda dar su comentario en este seminario, por un periodo máximo de 5 minutos. Así que, Guterres, por favor. Jorge Tuñón, ¿pudiste habilitar Jorge. la cámara de Está habilitado. Guterres Martínez? Sí, se me escucha. Sí, perfectamente, sí. Oye, muchas gracias por la gentileza, la posibilidad. Sí que me sorprenden, pero lo que aprovecharía de decir primero una idea general o genérica. Creo que nosotros estamos más libres de prejuicios o de limitantes por no formar parte hoy día de las estructuras del poder ejecutivo, legislativo, ni por estar en los partidos que tienen existencia legal. Y creo que debiéramos intentar ser más creativos en el tema constitucional.
Yo he participado en todos los talleres que hemos trabajado con Sarco y también en estas 2 jornadas del centro, pero creo que la crisis de las democracias y tantos escritos sobre la materia, los problemas de desprestigio de la política y de las instituciones, y lo que significa la pandemia, debieran motivarnos a tener, hacer un intento de recuestionarnos muchas cosas que a lo mejor van a culminar en ratificarnos en las cuestiones fundamentales, pero que puedan abrirnos la mente a mejoras o a cambios más sustantivos. Ejemplo, en lo que hemos estado trabajando con Sarco y otros en SEM, el caracterizar el régimen político, el caracterizar que el compromiso constitucional es con un sistema democrático, republicano, representativo, y con un Estado social y democrático de derecho está muy bien. Pero hemos estado empezando a conversar si no le podemos agregar otro carácter que no se alcanza a definir con claridad. Sarco en la exposición la vez pasada le agregó el adjetivo sustantivo personalista. Hemos reconversado la idea de quizás colocar el humanista o el humano, pero la revalorización del rol de la persona y del rol de los ciudadanos en la crisis de la pandemia y en la crisis de la democracia, yo creo que aún tenemos que abusar en la creación política en un nivel de los principios que caracterizan el marco constitucional. En segundo lugar, en toda esta parte orgánica. Si uno piensa, lo del régimen político está bien conversado, yo creo que es difícil, estoy haciendo una aproximación, que el país, la sociedad chilena pueda a su vez afrontar un cambio de régimen político hacia un sistema semipresidencial y aún de presidencialismo atenuado quizás, y en paralelo regionalización. Porque serían 2 cambios tan importantes que requieren un estado de cierta normalidad en la sociedad o en el país. Y observo que no hay condiciones políticas y menos condiciones económicas y sociales por lo que estamos conversando para los próximos años. Ahí veo un problema. En tercer lugar, en lo de regionalización, hemos estado conversando que hay mucho entusiasmo por la regionalización y también hay responsabilidad, la creación de regiones como Ñuble, como Valdivia, Los Ríos, simplemente esto empezó a chacrearse y vamos a las 25 provincias históricas, caminando hacia allá. Está la presión por la Quinta Norte, bueno, etcétera, quiero alargarme. Pero hay un punto que a nosotros, en nuestra inspiración, creo que debería preocuparnos, que es el tema de lo más local. Si va a haber regionalización, ¿cómo juega esa regionalización con el respeto y quizás el aumento de las facultades de los municipios? A todos nos molestó el rol matinal en televisión de los alcaldes, pero también por otra parte hay que reconocer que en la reacción frente a temas como los que estamos hoy día teniendo, juega con mayor fuerza el gobierno nacional y los gobiernos municipales. Y hay que reconocer que en la calificación ciudadana los alcaldes, por su cercanía de los municipios, tienen una mejor valoración. En cuarto lugar, creo que hay que irse más a fondo en el tema del bicameralismo o lo unicameral. Obviamente lo unicameral funciona en un régimen semipresidencial o parlamentario. No creo en un régimen presidencial. Hay una máxima de Diverger en términos de que lo peor que es mezclar instituciones en regímenes políticos que no son compatibles. Pero lo que voy, no resiste mucho un sistema legislativo en el cual un proyecto de ley se revisa 4 veces. Lo ve la comisión, se lo informa a la sala lo aprueba, en general vuelve a la comisión para indicaciones, vuelve a la sala, se manda al Senado, el Senado repite el mismo proceso, muchas leyes quedan empantanadas
y las toma un nuevo Congreso o una nueva Cámara o un nuevo Senado en la parte que haya cambiado. Y si no, hay un quinto trámite, que es la comisión mixta, y por lo que se decía hoy día en la posibilidad del TC, el trámite constitucional. En temas de participación, estamos claros que creemos en la democracia representativa, lo otro es demagógico, pero también tendríamos que pensar y trabajar formas de participación responsable mayores que las que estamos conversando. Entonces, algunos de nosotros, yo en lo particular he favorecido mucho las lecturas de Inerarity, porque creo que es uno de los filósofos políticos más de punta, más de creación respecto al futuro y no meros diagnosticadores o ideologizados en sus posiciones frente a la realidad. Él nos dice, las sociedades hoy día son más complejas y la democracia no está concebida para la complejidad que las sociedades tienen actualmente. Por lo tanto, creo que lo que nosotros podríamos aportar con mucha mayor fuerza es una visión más abierta, una visión más moderna, una visión más autocrítica, una visión más creativa. Creo que en eso tenemos que ponerle más empeño. Y muchas gracias por la posibilidad. Gracias, Gutenberg. Bien provocadora la intervención. Creo que se merecen nuestros panelistas a lo menos un par de minutos por cada uno para poder dar cierre a esta actividad. Así que partamos por Sarco y luego Clemente para dar término al seminario. ¿Estás sin micrófono, Sarco? ¿Estás con el micrófono? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, decir de que estos temas nos sacan de la pelea chica respecto al procedimiento sobre reforma constitucional. Yo creo que este es un gran aporte para hablar más bien de contenido. Los plazos además se acercan el llamado plebiscito y también la gran decisión de aprobar y rechazar. Yo soy de los que creo que hay que aprobar precisamente para generar un gran debate y una gran discusión sobre estos temas y darnos el tiempo suficiente para tomar definiciones. Yo también creo y comparto con Gute en el sentido de que aquí hay que mirarlo desde un punto de vista sistemático. El sistema de gobierno, el tipo de Estado, los principios, los derechos fundamentales. Y tiene que ser de manera muy, muy realista. Y este principio de la gradualidad también tiene que ver, también hay que agregarle una cierta responsabilidad. No es llegar nomás a instaurar instituciones, o hablábamos de esta cascada de derechos fundamentales, y hacer un seguimiento. ¿Te quedaste sin micrófono, Sarco? Con mayor detención la pregunta de Germán Guerrero. Es importante hacer un seguimiento, que es lo que está ocurriendo en los sistemas semipresidenciales en Portugal, en Perú también, que hay un sistema semipresidencial, podríamos decir, más atenuado o más circunscrito al presidente de la República. O sea, yo creo que este va a ser un ejercicio más permanente para darle seriedad al debate, y que no sea puramente la trinchera de una u otra posición respecto a un procedimiento y no respecto a los temas de fondo. Así que, para terminar nomás, celebrar y seguir trabajando en la materia. Gracias, Sarco. Clemente, por favor, 2 minutos. Sí, yo creo que ha sido súper interesante esta conversación, aunque venga de cerca la recomendación, pero creo que ha sido interesante el diálogo, que hay 2 movimientos que vemos que podemos seguir caminando juntos. Tenemos mucha sintonía en la mayoría de los temas, y solo rescatar algunas ideas. En temas de descentralización, vamos avanzando hacia la descentralización, es importante la gradualidad, y yo en ese sentido también llevaría a relevar el concepto de la cautela. En segundo lugar, respecto de formas de gobierno, creo que también en general estamos hablando de que el Congreso tenga más atribuciones, pero no en materia de gasto público. Me parece que ahí Jorge Burgos, de hecho, publicó una columna hace poco también en el mismo sentido. Hay bastante consenso de que el Congreso chileno debiera tener más atribuciones,
pero no en cuanto a recuperar funciones de gasto público, porque hemos visto que eso es relevante que lo mantenga, que se mantenga en disposición del presidente de la República. Y por último, es interesante mirar los casos en el exterior, como planteaba el embajador Guerrero. El caso de Perú precisamente muestra este desafío que a veces puede tener el presidente de la República con el Congreso. En este caso lo enfrentó bien, pero son temas que hay que estar mirando y creo que hay un nuevo punto de consenso, por lo tanto, respecto a lo que planteaba Gutenberg, de decir, mira, vamos avanzando eventualmente hacia un semipresidencialismo, pero estamos al mismo tiempo avanzando fuertemente en descentralización con esto de los gobernadores electos. Es difícil hacer los dos procesos al mismo tiempo, así es que, de nuevo, también cautela, pero sí es importante tener esa libertad, porque vamos a enfrentar meses de muchas decisiones, muchas definiciones, y este gradualismo, que es algo que nos caracteriza a nosotros, la valoración de los acuerdos, el rescatar las leyes supramayoritarias, tal vez no tan fuertes como las que hay hoy día, pero sí como un elemento importante. Creo que estos grandes acuerdos nos permiten ir avanzando. Es bueno tener claro el norte, aunque la cautela también pareciera ser una recomendación necesaria durante el trayecto. Muchas gracias por la invitación.